Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8, 19, 21. Qué interesante es que Jesús nos quiso incluir en el proyecto del Padre. Todo aquel que escucha. Cuando nosotros escuchamos, nos detenemos, ¿no? Y cuando escuchamos esa voz de mando en el hogar, que es de mamá, que es de papá, que es de un superior, nosotros nos detenemos. Y si no sabemos escuchar bien, volvemos a preguntar. Eso tenemos que hacer los cristianos hoy en día. En la oración, volverle a preguntar a Dios qué quiere de nosotros, qué quiere de ti. Porque en tu angustia, en tu dificultad, andas a lo mejor buscando rodear a Jesús. Pero ¿te has preguntado si en ese rodear a Jesús hace falta rumiar, hace falta adentrarnos en el espíritu de tu corazón, en esa contemplación de volver a preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? De detener tu paso, de tener la instancia del inconveniente, del problema, de esa mala emoción, de esa mala privación de tu ser y decir, quiero cumplir la voluntad del Señor. Esa palabra hermandad, es decir, esa familiaridad que nosotros tenemos que tener con Jesús, la hacemos desde la palabra de Dios. ¿Pero qué significa palabra de Dios? ¿Qué significa Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nosotros las contemplamos en la Biblia, palabra de Dios, el verbo de carne que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero Jesús quiso algo más a hondo, que con la gracia del Espíritu, los dones, los carismas, nosotros hagamos palabra de Dios desde la realidad, contemplando de la palabra de Dios como un espejo, no volteándolo, sino de frente a ti. Padre, somos profetas y tenemos que denunciar con la palabra de Dios. Ciertamente, por el bautismo participamos de nuestro profetismo, pero primero tienes que ser profeta en tu corazón. Esa palabra primero la tienes que contemplar en ti y esa palabra tiene que marcar el discipulado, es decir, una huella de testimonio que vayas dejando en tus hermanos. Y esa huella de testimonio es que demuestre que tienes contrición, tienes arrepentimiento, tienes sentido del humor, tienes sentido de acompañar, tienes sentido de la paciencia. Si no, la palabra de Dios va a tener poco crecimiento primero en ti y menos crecimiento en la comunidad cristiana o en tu familia. Pero cuando nosotros llegamos y vemos fácilmente que le avisaron a Jesús que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, él respondió, mi madre y mis hermanos son estos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a nosotros a identificar nuestra familia, a identificar a esos hermanos que nosotros llamamos cristianos, identificar nuestra comunidad, pero cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, cuando vas de viaje, cuando vas a hacer una acción, cuando vas a visitar a un enfermo, dan los salmos, cuando tienes un inconveniente, de agarrar el Evangelio, ir hasta el Santísimo, contemplarlo, hacer la oración al Espíritu Santo, de decirle al Señor que te haga conocer tu realidad de tu corazón desde la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones son tantos los problemas que el hombre tiene hoy en día con sus semejantes, con sus hermanos, con el otro, que cuando vale la palabra de Dios para hacer oración, en vez de identificar el problema, la dificultad, para poner la gracia y la reconciliación, ponen primero los pensamientos y la lógica humana. Apreciados hermanos, recuerda, estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen y escuchan la palabra de Dios, el escuchar. Escucha las experiencias de tus hermanos, llévala desde la contemplación del corazón, ayuda a caminar, no a hundir, ayuda a levantar, no a juzgar. Ayuda, apreciados hermanos, que se puedan contemplar esa gracia y ese corazón. Recuerda, una identificación te ayuda a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la lee y no logras identificar a tus hermanos, falta algo, falta oración, falta experiencia, falta testimonio, falta reconciliación en el corazón contigo mismo, con Dios, con tu historia. Síguenos en nuestras redes sociales del canal del Padre Fercho. Recuerda activar la campanita de las notificaciones y que Nuestra Señora de Coromoto interceda por cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre.